Tampoco es solo una versión en el orden imaginario, ni tiene tampoco una regulación simbólica como lo plantea Lacan en el Feo del Espejo. Ante esa violencia, que no es ninguna de estas dos, ¿no?, nos encontramos con otro orden de cosas, ante otro orden de cosas, o, para decirlo mejor, ante un desorden de la cosa. A esa cosa se le ha intentado desde hace algún tiempo abordar, aprender, medir, controlar, sin éxito. Esto principalmente por parte de la ciencia, que hoy muestra sus estragos, ¿no?, de este discurso científico de la manera más violenta también, tanto en sus aplicaciones a la medicina como en la guerra por medio de la tecnología, que no se entiende porque funciona por sí misma. Es el saber que se sabe a sí mismo en acto, sin sujeto. En la medicina ya sabemos, ¿no?, y hablábamos de esto en el último evento que tuvimos, prolongar la vida de alguien conectado a miles de aparatos, del mismo sujeto, ¿no?, porque, ¿no?, creo que ahí pasa el imperativo kantiano, ¿no?, se debe de mantener la vida de alguien, ¿no?, desde la medicina. No importa que la persona pueda estar terriblemente mal, ¿no? Lo peor es que ni siquiera lo sabemos realmente, lo suponemos. Y en la guerra, bueno, ya sabemos las consecuencias tecnológicas de la guerra, ¿no? Esperemos, lanzo acá algo del orden de la esperanza, normalmente no lo hago, ¿no?, que el factor humano por fin pueda hacerse intervenir ahí, en ese discurso, introduciendo nuevamente al sujeto en ella, como era la ciencia de los griegos y los prehispánicos. Al respecto, Lacan es optimista también, esa es mi lectura, ¿no? No digo que en general es el optimista, Lacan creo que en ese aspecto específicamente es optimista. Él cree en algún momento que en algún momento alguien va a producir, digamos, lo voy a plantear así, toda esa mierda, ¿no?, para la ciencia. Desde la ciencia y hará que la misma ciencia reviente y el sujeto se reinvente. Cito entonces un fragmento muy breve de una entrevista de Lacan de 1974 que le hizo Emilio Granzotto. Pregunta Emilio Granzotto: en nuestros días, ¿qué relación existe entre la ciencia y el psicoanálisis? Responde Lacan: para mí la única ciencia verdadera, seria, a seguir, es la ciencia ficción. La otra, la oficial, la que tiene sus altares en los laboratorios, avanza a tientas, sin equilibrio, e incluso comienza a tener miedo de su propia sombra. Parece que a los sabios les está llegando el momento de la angustia. En sus laboratorios asépticos, en sus batas almidonadas, esos viejos chiquillos que juegan con cosas desconocidas, fabricando aparatos cada vez más complicados, inventando fórmulas cada vez más oscuras, comienzan a preguntarse lo que podrá venir mañana, a dónde nos llevarán finalmente sus investigaciones siempre novedosas. En fin, yo me pregunto, ¿y si fuera demasiado tarde? Los biólogos se lo preguntan hoy, o los físicos, los químicos. Para mí están locos. Aunque ya están en el proceso de cambiar el rostro al universo, solo ahora, en el presente, se les ocurre preguntarse si por casualidad esto no podría ser peligroso. Y si todo saltara, si las bacterias cultivadas tan amorosamente en los blancos laboratorios se transformaran en enemigos mortales, bueno, ¿no?, y si el mundo fuera barrido por una orden de estas bacterias, con toda la mierda que lo habita, ahora sí la camisa mierda, ¿no?, por toda la vida que lo habita, comenzando por esos sabios de los laboratorios, a las tres posiciones imposibles de Freud, gobierno, educación, psicoanálisis, yo le agregaría una cuarta, la ciencia, salvo que los sabios no saben que su posición es insostenible. Luego le increpar, Emilio, ¿no? Esa es una visión bastante pesimista de lo que llamamos progreso, responde Lacan. No, es otra cosa. No soy pesimista. No pasará nada, por la sencilla razón de que el hombre es bueno para nada. Ni siquiera es capaz de destruirse a sí mismo. Personalmente me parecería maravillosa una calamidad total producida por el hombre. Esa sería la prueba de que ha llegado a hacer algo con sus manos, su cabeza, sus intervenciones divinas, naturales o de otra especie. Todas estas bellas bacterias sobrealimentadas por diversión, diseminadas en el mundo como las langostas de la Biblia, significarán el triunfo del hombre, pero eso no sucederá. La ciencia atraviesa afortunadamente por una crisis de responsabilidad. Todo entrará en el orden de las cosas, como se dice. Yo lo anuncié, lo real tomará la delantera como siempre,
y nosotros, como siempre, seremos dichosos. Otra paradoja de Jacques Lacan vuelve a preguntar. Se le reprocha además de la dificultad del lenguaje y oscuridad de los conceptos, los juegos de palabras, las bromas del lenguaje, los retruécanos y precisamente las paradojas. Quien lo escucha o quien lo lee tiene el derecho a sentirse desorientado. Responde finalmente Lacan: de hecho, ya no bromeo, digo cosas muy serias. Me sirvo solamente de la palabra como los sabios de los que he hablado se sirven de sus alambiques y de sus instalaciones electrónicas. Siempre busco referirme a la experiencia del psicoanálisis. Termino la cita. Y es que siempre me parece hay que ir a la experiencia del psicoanálisis cuando estamos en el discurso del psicoanálisis, ¿no? Podemos discutir desde ahí, por supuesto, ¿no? Se ha hecho hoy y me ha parecido muy enriquecedor, ¿no? Con la antropología, la filosofía, ¿no? Acá yo voy desde el psicoanálisis. Entonces me remito a Freud y a Lacan para abordar esta cuestión de la violencia. Explico primero por qué me parece que la desaparición será la más terrible de todas las violencias, como anuncié hace un momento. Freud nos advirtió en 1921 sobre la pulsión de muerte. Esa pulsión no se detiene, como toda pulsión, hasta lograr su cometido, con la característica de que cuando esta pulsión logra su objetivo, en su satisfacción, pues no hay más sujeto, ¿no? Se acabó la historia, ¿no? Por eso será la pulsión, la única que sí llega a su punto y no se relanza. Dicha pulsión hace intervenir una forma de placer que es muy diferente al placer que Freud denominaba como principio del placer-displacer. En este texto de Más allá del principio del placer, en 1920, Freud hablaba de lo que llama mociones hostiles de los niños, observados en el juego de arrojar objetos para desaparecerlos, pero objetos en tanto que estén ocupando el lugar de personas, es decir, que ahí el objeto es un ersatz, como dice Freud, es un sustituto, ¿no? Un subrogado, ¿no? Hay la función de metáfora ahí en juego, subrogado de la persona, de una persona. Hablando pues del juego de su nieto, de arrojar el juguete fuera, Freud apunta, cito: también de otros niños sabemos que son capaces de expresar similares emociones hostiles. Dice Freud, elige feindselige Regungen. Voy a hablar un poquito de esto. Esta hostilidad, feindselige, ¿no? Es hostil, comparte etimología con enemigo, der Feind, ¿no? Y entonces anuncia al otro, botando objetos en lugar de personas. Estas emociones hostiles de arrojar al objeto en lugar de la persona, según Freud, bueno, termino la cita, ¿no? Repite el abandono de la madre hacia el niño, donde el niño ahora se venga de la madre y se apropia de ella en tanto objeto, por medio de un objeto, o sea, que estamos ante la aparición de la metáfora en la subjetivación del niño. ¿Qué es lo que introduce también al niño al campo de lo simbólico? Esta es la lógica de Forda, una prevención simbólica que hace aparecer a la madre en la medida en que el niño se apropia de ella, sustituyéndola por un objeto que puede arrojar, volver a tomar, para volver a arrojarlo, para volver a tomarlo, para volver a arrojarlo. El niño se apropia del objeto por su ausencia, o mejor dicho, el objeto aparece ante el niño como la presencia de una ausencia, donde al final se trata de una función en la personificación de la madre. Ahora bien, este juego repite algo que fue doloroso, dice Freud. Esto va a ser muy interesante para cuestiones sobre la violencia. La partida de la madre, ¿no? Es una experiencia dolorosísima, ¿no? Casi que sí, aquí sí suena el mexicanísimo, ¿no? Partida de madre, ¿no? Así, ¿no? Es una expresión, sabemos, ¿no? Con la que el adulto no sea una hostilidad, ¿no? Esa Feindseligkeit, ¿no? Hacia el otro. Te voy a partir la madre, ¿no? Sí, mexicanísimo. O no sé, es en Argentina, en Puerto Rico, ¿no? De no partir la madre, ¿no? ¿No? Quizá aquí, en esta frase, se juega con un equívoco muy interesante. Es una frase que anuncia, me parece inconscientemente, menos la agresión hacia la madre que el hecho de arrebatársela al otro. Y eso para el mexicano pues sí que duele, ¿no? La partida de madre, ¿no? El padre, sí, ¿no? El padre puede partir y va, ¿no? Eso produce algunos estragos, pero la madre, ¿no? Pregúntale a los guadalupanos, ¿no? Si no se desaparece, vienen a verla, ¿no? Entonces, ese dolor aparece en la repetición en el juego, en palabras de Freud, una impresión desagradable,
cito, ello se debió únicamente a que la repetición iba conectada a una ganancia de placer de otra índole, pero directa. No es el placer del principio del placer-desplacer, ¿eh? Ese tiene límites, sube, baja, es la estimulación que produce una intensidad, que se vive como desplacer, que hay que descargar, ¿no? Esto es otra cosa, ¿eh? No hay mediación de ningún tipo, va directo. Vamos a ver a qué se refiere Freud con eso, va directo. ¿Sí? Es de otra índole este placer. Termino la cita. Es decir, no se trata, como ya lo decía, del placer. Lacan, me parece que ahí Lacan va a leer este concepto de goce. Un poco de goce. Creo que Lacan ahí lee este concepto de goce. Pero Lacan, pero Mauricio, creo que hace falta Lacan. Hace falta un café para Alberto y otro para mí, por favor. Gracias. ¿No? Luego me están otra amigos. ¿No? ¿Los traes o? No. Ya ves, ¿no? Pero bueno, Lacan me parece no es de todo original en este concepto de goce. Creo que lo encuentra precisamente en Freud en este mismo texto. Unas líneas más adelante, más allá del principio del placer, Freud agrega, cito, también se observa que el carácter displacentero, un Lustcharakter, dice Freud, ¿no? Ahí aparece la palabra placer, ¿no? Displacentero, ¿no? De la vivencia, Erlebnisse, quizá tenga que apuntar ahí algunas cosas. Bueno, si no me siguen, apunto. Erlebnisse, dice Freud, ¿no? Le llama vivencia, lo vemos por acá. Esto lo traduce como vivencia. Voy a poner una palabra aquí, Erfahrung, que voy a emplear más adelante, que también se puede traducir como vivencia o como experiencia. El verbo que es fahren, ahora puedo explicar ahora eso, ¿no? Y acá voy a poner la palabra live, ¿no? Y acá Körper, perdón por el espacio. Expreso de Navidad, ¿no podés después ayudar? Sí. Dice Freud entonces, también se observa que el carácter displacentero habla de lust, ¿no? De la vivencia, Erlebnisse, no siempre la vuelve inutilizable para el juego, pero la ganancia de placer que proviene de otra fuente, sigue hablando de lo mismo Freud, es palmaria aquí. En cuanto al niño trueca la pasividad de vivenciar por la actividad del jugar, inflige a un compañero de juegos lo desagradable que a él mismo le ocurrió y así se venga en la persona de este socias. Y casi al final, concluye Freud, al final de esta cita que estoy haciendo, ¿no? El juego y la imitación artísticos practicados por los adultos, que a diferencia de la conducta del niño apuntan a la persona del espectador, retengan al espectador, la posición pasiva, no ahorran a este último las impresiones más dolorosas. No son impresiones dolorosas, son las impresiones más dolorosas en la tragedia, por ejemplo, no obstante lo cual puede sentirlas como un elevado goce. Y aparece la palabra, ¿no? Als Huga Genuss, es Freud. Genuss, podemos por favor poner G de gato con mayúscula, por favor. Después E-N-U-S-S, gracias. Genuss, esta palabra es goce, ¿no? Freud no dice ya placer, ahí aparece la palabrita, goce. Una palabra que creo viene a cerrar esta reflexión de Freud de lo que viene desarrollando acá. Pero sí. ¿Podrías repetir esa última frase? Ahí donde aparece el Genuss. Sí, claro. Dice Freud, el juego de imitación artísticos practicados por los adultos que a diferencia de la conducta del niño apuntan a la persona del espectador, no ahorran a este último las impresiones más dolorosas en la tragedia, por ejemplo, no obstante lo cual puede sentirlas, estas sensaciones dolorosas, ¿no?, como un elevado goce. Termina la cita.
Lo interesante es que aquí Freud emplea la palabra Gemus para referirse a las impresiones más dolorosas. Se trata de un deslizamiento de una impresión dolorosa hacia el goce. En otras palabras, la condición de un elevado goce, como dice Freud, ¿no?, que aquí hay que distinguir del placer, es la impresión más dolorosa. Este goce es sentido en funden, es la palabra que emplea Freud. Hay una palabra, es con E mayúscula, E, M, P, F, I, T, no, en fin, D, N de nana, D, no, Primero es N y luego D. correcto, N y luego D. correcto, N, y luego D, U, N, G, en fin, ahora es en fin, ¿no? Si se dan cuenta, el verbo enfunden es el pasado perfecto, ¿no? Enfunden es como vivenciadas, ¿no?, como sentidas, y el sustantivo es empfindung, que son sensaciones. Freud la distingue del Gefühl o del Gefühl, que son sentimientos o afectos. Ahora verán la pertinencia que tiene esto. Este goce es sentido, enfunden, el goce es sentido de esta manera, como sensación. Habla de sensaciones dolorosas, ¿ven? Empfindungen, ¿no? Bueno, ese goce pasa por las sensaciones, ¿no? Entonces, este goce es sentido, ¿no?, en el cuerpo mismo.